7 de la mañana con 17 minutos y tenemos en la línea telefónica al historiador Ricardo de la Peña Marshall. Así es, Gerardo, y bueno, saludamos hasta España a Ricardo de la Peña Marshall, que bueno, se comunica con nosotros, y hay que pues hacer un recuento y un repaso, él como historiador, sobre pues la radio en el estado de Tabasco, específicamente XCBA. Ricardo de la Peña, te saludo con mucho gusto. Igualmente, Selene, un gustazo estar escuchándolos a ambos en Radio Hogar, la estación que ha marcado la pauta en muchos sentidos en la historia de la radio en Tabasco. 65 años, Ricardo de la Peña. Sí, 65 años que, como el cliché dice, se dice muy rápido y fácil, pero son tantas historias humanas, sociales, tantas emociones positivas y negativas. 65 años también en que las voces de los compañeros que han trabajado en la XCBA han construido la historia del estado de Tabasco, y que ha sido también 65 años en que el estado de Tabasco ha pasado de la prehistoria a hacer su propia historia. Y eso es significativo, Selene, porque estamos hablando de que en 65 años la XCBA pasó por establecer una estación de radio, luego ser la más potente de la región, luego pasar en paralelo a televisión y marcar pauta finalmente como repetidora de los canales de Televisa, y haciendo labor social, sobre todo conectando con su público, que esto es lo que me encanta, que eso es justamente cuando en las mañanas sintonizamos la XCBA, eso es lo que buscábamos, la calidez humana de sus conductores. Al aire desde 1960, Ricardo de la Peña, ¿qué nos puedes compartir de qué es lo que pasaba en Tabasco en esa época? Pues bueno, mira, de entrada, 1960 marca el arranque de la modernidad en Tabasco. Ha llegado un nuevo estilo de gobernar, Carlos Alberto Madrazo Becerra, pero también ha llegado la energía eléctrica de 24 horas, ha llegado el agua potable por fin, que era un pedimento de los tabasqueños de toda la vida. En ese año de 1960 se instalan tantas la ciudad que realmente se puede soñar que hay un mañana y que se está construyendo un futuro. Entonces, eso es lo significativo de que la BA haya llegado en su momento más importante del estado de Tabasco. No la veo naciendo en ningún otro momento de la historia del estado. Y bueno, también recordar tu paso por esta estación, Ricardo, aproximadamente 2 años. Estuviste también al frente de la primera emisión de XCBA Noticias, compartiendo historias, compartiendo noticias y mucha información. Así es, Elene, pues tuve el enorme honor de compartir micrófonos contigo, y que me encantaba que me llevaras de la mano en muchos temas, más sobre todo que ya ves que de repente era muy crítico, y con más de un personaje político hicimos crítica profunda. Entonces, sí, yo la verdad, la BA ha sido una experiencia de crecimiento para mí sustancial, porque había hecho radio en otras estaciones de radio, pero en un noticiero local, y llevarlo además a hacerlo de los punteros estatales y regionales, pues para mí fue un honor, y la verdad compartirlo contigo, ir aprendiendo el día a día como conductores, co-conductores en el noticiero. La verdad es que para mí es una experiencia enriquecedora, y sobre todo porque tienes la enorme ventaja de la BA como Radio Hogar, poder estar en contacto directo con los radioescuchas, el poder estar sintiendo el día a día de qué necesita, qué le duele, qué problemas tiene la comunidad, cómo poder ayudar, y eso me lleva a, por ejemplo, acordarme en 2017 cuando se hizo una de las colectas para los terremotos de Oaxaca, ¿te has de acordar? Sí, claro. En la zona de Tehuantepec.
y entonces pues organizados, y que transmitíamos además desde el patio, desde el jardín de la XCBA. Sí, ahí estuvimos al frente. Para poder estar en contacto con la gente que llegaba a dar sus donaciones. Eso habla de una radio viva, eso habla de una estación que toma el pulso de los habitantes de su región. ¿Y qué es vínculo? Eso la vea. ¿Y qué es vínculo con la sociedad, Ricardo, con pues el auditorio, a la gente que se debe? Claro, por supuesto, pero además hay que recordar, y no nada más, es muy recordar mi paso, sino recordar el que la BA fue constructora de muchas voces que fueron famosas a nivel regional. Tenemos, por ejemplo, a don Luis Illanto, y hay que decirlo, con su programa de las 2:00 PM. ¿Quién no recuerda a don Luis Illanto Rabla? Y sobre todo el por qué el programa se llamaba el de las 2:00 PM, porque entraba exactamente después de Sevilla Zurita, del noticiero del mediodía, y entonces nunca entraban a tiempo, entonces terminó por llamarle el programa de las 2:00 PM. O cuando don Luis decía que se imaginaran el tamaño del perro que cuidaba la estación de radio si vieran el tamaño del plato. Y claro, el plato era la estación terrena de radiotransmisión, sí, de radiofrecuencia. Entonces, es una de las muchas cosas que podemos recordar ahí. O a doña Hilda del Rosario de Gómez con Fricasé. Y luego, bueno, Fricasé, que lo lleva de las páginas del Rumbo Nuevo si mal no recuerdo, al Avance, y finalmente lo lleva a radio y luego a televisión. Entonces, Fricasé con doña Hilda del Rosario de Gómez, acompañada de Chicoche o de don Manuel Pérez Merino, con los grandes personajes del momento. Y hay que recordar también a los grandes, que por la BA han pasado todos los personajes económicos que han construido la historia reciente del estado de Tabasco. Así que si queremos conocer el pulso, el crecimiento de Tabasco, es simplemente conocer la historia de la BA. Ricardo de la Peña Marshall, por último, ¿cuál es el futuro de la radio, hablando precisamente con la irrupción de nuevas plataformas digitales, del streaming, incluso de la inteligencia artificial? Pues mira, yo la verdad lo veo que sí va a redes totalmente. La radio como tal la conocimos con las ondas hertzianas, tendrá que pasar al formato digital a velocidad. Tenemos muchísimas plataformas que ya lo tienen. La misma BA dio el paso en 2018, 2019 y tiene sus plataformas y sus redes y la podemos escuchar a lo largo y ancho del planeta. Entonces, esa es una enorme ventaja. Las redes le da mayor facilidad de comunicación y yo invito desde este punto a que, si no siguen las redes de la BA, que las sigan, porque podemos tener el portal de noticias, podemos tener comunicación con las estaciones hermanas en Veracruz y podemos tener también la conexión en todo el mundo, que esa es una enorme ventaja de estar en las redes. Además, las redes es más sensible, aunque también se corre el riesgo de lo que hemos estado hablando, de la ética profesional en las redes, pero ese es otro boleto. Ricardo de la Peña, historiador, nosotros a nombre de toda la estación, de toda la empresa, pues agradecemos mucho el enlace y bueno, también pues saludarte con mucho gusto y con el cariño de siempre. No, pues yo también y agradecerle sobre todo a don Alejandro Pasos Fernández la oportunidad de haber estado compartiendo los micrófonos de la BA, de haber experimentado y crecido un poco más en esa estación que verdaderamente es el pulso, les digo, de la historia de Tabasco. Y que además poder haber estado en una casa donde estuvo también el jinete de la pradera y muchísimos otros personajes que construyeron la radio en Tabasco. No me cansaré de decirlo, no me cansaré de decir también que es la primera estación de televisión en Tabasco para la transmisión de las Olimpiadas en 1968 y que se transmitían 1190 minutos al día desde allí.
y que la instalación de los sistemas se terminaron 3 días antes de las Olimpiadas a toda velocidad, con don Fernando Pasos, padre, y que hay que decir que la XCBA ha sido pionera en muchísimos sentidos en la comunicación social en Tabasco. Por eso para mí ha sido un honor compartir los micrófonos de esta casa y sobre todo compartirlos contigo y formar parte ya de esa leyenda que es la XCBA en Tabasco. Ricardo, muchas gracias y buenos días, buenas tardes por allá hasta España. No, pues muchísimas gracias a ti y que sigamos celebrando por todo lo alto los 65 años de la BEA. Pues muchas gracias, Ricardo de la Peña Marshall. 7 de la mañana con 28 minutos. Usted escucha la primera emisión de XCBA Noticias con Gerardo López Conde. Y con Selene Schirma. Hacemos la pausa, tenemos mucha, pero mucha más información y sorpresas para ustedes. Volvemos.